Bien, lo que nos va a deparar ahora, el tema que vamos a tratar de detallar un poco es insulina. En realidad el objetivo es hacer una introducción sobre el manejo más o menos de la fisiología de la insulina, para después en un video posterior, que lo estaré creo grabando mañana, vamos a ir tocando la patología diabetes, específicamente diabetes tipo 2, y lo vamos a ir dividiendo por partes dentro de la diferente fisiopatología, algunas alteraciones agudas y crónicas, todos en videos separaditos, porque de esa manera creo que se va a entender mejor. Pero quería hacer ya hoy una introducción a la fisiología de la insulina para que tengan un somero recuerdo fisiológico y, por qué no, también bioquímico, y posteriormente sí entrar en más detalles. Estoy ya editando los videos y esta semana estaré subiendo todos los videos posibles, porque la semana que viene no voy a estar porque estoy de viaje, así que estaremos haciendo lo que más se pueda esta semana. Cuando nosotros hablamos de la insulina es importante tener en cuenta algunas características. Acá ya están viendo algún esquema, que va a ser el esquema que voy a utilizar para hablar un poquito del mecanismo de secreción. Pero cuando hablamos de insulina tenemos que tener en cuenta que es una hormona proteica. Acá viene a un punto que me gustaría detallar, es decir, es una hormona que tiene entre 50 y 51 aminoácidos, que tiene dos cadenas, una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B de 30. Destaco que tiene 50 o 51 aminoácidos porque sería el punto de corte, según Blanco, para establecer cuándo se habla de polipéptido y cuándo se habla de proteína. Cuando se habla de polipéptidos hablamos de menos de 50, y cuando hablamos de 50 o más estamos hablando de proteína. Y se utilizó la insulina, que fue una de las primeras proteínas que se conocieron los aminoácidos de su secuencia, para establecer ese punto de corte entre proteína y polipéptido. Estas dos cadenas de aminoácidos están unidas por puente disulfuro y se secretan principalmente en las células beta de los islotes pancreáticos, que tienen a su cargo la secreción de esta hormona insulina. Tiene una alta conservación filogenética, es decir, la estructura primaria de la misma es similar y se difiere solamente en un aminoácido en la insulina del perro y del cerdo, y fue justamente esa idea y el conocimiento de la secuencia primaria de aminoácidos los que empezó a establecer en los inicios como terapia reemplazante de la insulina en aquellos pacientes que no podían secretarla, que eran los pacientes con diabetes 1. Después vamos a entrar en detalle bien cómo se explica la diabetes 1 y la diabetes 2. Se utilizaban esta secuencia de aminoácidos, estas hormonas insulínicas del perro y del cerdo, por esa conservación filogenética y por la poca diferencia que existía en la misma secuencia. Pero después, a partir del avance de la tecnología y la obtención de la insulina a partir de la tecnología en cuanto a la utilización y la síntesis de hormonas sintéticas, valga la redundancia, logradas a partir del laboratorio, conservar completamente, es decir, generar a partir de la insulina humana una copia, diferentes copias, múltiples copias de insulinas humanas, y esa utilizar en la terapia de reemplazo de la insulina para los pacientes que la necesitan, reemplazando así las hormonas insulina de los animales, que si bien tenían una alta conservación en cuanto a su secuencia primaria, ejercían algunos efectos específicamente a nivel de la activación del sistema inmunológico, y por lo tanto fue reemplazada con la insulina sintética humana. Dicho esto y de manera introductoria, vamos a hablar un poquito de que esta hormona se secreta principalmente ante estímulos de la alta concentración de glucosa. La glucemia en sangre oscila dentro de los valores normales de 70 a 110 miligramos por decilitro. Ya deberíamos ir adaptándonos al nuevo concepto, aunque acá en la Argentina todavía no lo están haciendo, pero en realidad el rango considerado normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro en sangre. O sea, estamos hablando de la glucemia, por eso hablamos de glucemia y no de glucosa. Conforme la glucemia se eleve después de ingerir hidrato de carbono, la ingestión de hidrato de carbono va a pasar a partir de un metabolismo, los cuales van a dejar a su disposición monodisacáridos, los cuales van a ser absorbidos por el intestino delgado y pasado a la sangre, van a tomar contacto con la célula beta pancreática y van a ingresar a la misma. Como es una molécula de un tamaño considerable, de 180 como peso molecular, no va a permitir el traspaso de la bicapa lipídica por sí sola, es decir, que no puede hacerlo por difusión simple, lo cual va a tener que hacerlo por difusión facilitada.
y para ello voy a utilizar una permeasa pasiva de monotransporte denominada GLUT2, que se encuentra en la membrana de la célula beta pancreática, la cual ante la llegada de glucosa y el aumento de la concentración del medio extracelular en comparación con el medio intracelular va a permitir el ingreso de la misma a partir de un cambio conformacional. Es importante destacar que la GLUT pertenece a una familia de permeasas que tienen características comunes y características diferenciales. Vamos a destacar, en este caso vamos a hablar de GLUT2, GLUT3 y GLUT4, bajo detalle un poco, pero en realidad la familia es más grande, inclusive hay entre 12, 13, 14, 15 y hasta 16 tipos de GLUT, las cuales puedo dejar un apunte colgado donde pueden entrar más en detalle. Pero lo importante es entender que la GLUT2 no tiene una alta afinidad para la glucosa, trabaja a una KM de entre 10 y 15 milimol, es decir, cuando hablo de KM o la constante Michaelis-Menten, hablo de que se necesita una concentración entre 10 y 15 milimol en sangre para que actúe a la mitad de la velocidad máxima enzimática de esta permeasa. Por lo tanto, se considera que la concentración de glucosa debe ser tal, debe ser importante para que permita el ingreso de la glucosa y active el mecanismo de secreción. En cambio, si la concentración de glucosa está entre 70 y 110 o entre 70 y 100, que es la concentración de glucosa normalmente que se establece en sangre en periodos de ayuna o en periodos postprandial alejado, vamos a tener que esta GLUT no va a permitir la entrada de glucosa a la célula beta pancreática, sino que va a permitir la entrada de glucosa a otros sitios hísticos del organismo que tienen otras GLUT, porque no van a poder pasar la membrana y capa lipídica, tienen otras GLUT que sí trabajan a concentraciones menores. O casualidad, la GLUT3, por ejemplo, en el cerebro, trabaja a una KM de 1 o 2 milimol, lo cual le va a permitir que, aunque las concentraciones sean bajas de glucosa, la glucosa pueda entrar al sistema nervioso y pueda ejercer su efecto, y valga la importancia también de que es el metabolito principal sobre el que va a tener la energía. Vamos a ver que también los cuerpos cetónicos vamos a tener energía, pero no así de los ácidos grasos, y la glucosa es el principal componente por el que va a tener energía, y por lo tanto tiene una GLUT que tiene una característica distintiva a esta, que trabaja con menores concentraciones de glucosa, a partir de que la GLUT2 trabaja con mayores concentraciones de glucosa. Y la GLUT4, que está presente en el tejido adiposo y el tejido muscular, tiene la particularidad de que es una GLUT con alta movilidad, es decir, que a partir de los efectos que va a generar la insulina de manera periférica, específicamente en el tejido adiposo y muscular, va a aumentar la cantidad de GLUT disponibles en la membrana plasmática para que tanto el tejido muscular como el adiposo sean receptores importantes de glucosa después de que se provoque la secreción de insulina y la estimulación de lo mismo por ello. También la GLUT2 se encuentra en el hígado y va a permitir un mayor transporte de glucosa y mayor utilización de la misma. Cuando la glucosa aumenta, porque estamos en un tiempo postprandial inmediato, ese aumento de la glucemia va a generar que la glucosa pase al citoplasma y sea directamente fosforilada por una exoquinasa. Esta exoquinasa va a fosforilar la glucosa, la va a transformar en glucosa 6-fosfato y la va a dejar disponible para la utilización de la misma, y esa modificación enzimática también le va a dar algunos beneficios, y para eso deberíamos recordar un poco bioquímica y los beneficios que genera la fosforilación de la glucosa que no quiero entrar en detalle. Eso va a permitir que pase a partir de la glucólisis y eleve la relación ATP-ADP. Esta elevación de la relación ATP-ADP genera el bloqueo del canal de potasio dependiente de la relación ATP-ADP, lo cual genera, al cerrar el canal de potasio, genera un desbalance y una despolarización de esta célula beta pancreática, y por eso vemos que la relación que normalmente está, que es positiva por fuera y negativa por dentro, al cerrarse el canal iónico de potasio, se establece una diferencia de positivo por dentro, porque no permite la salida del potasio, y negativo por fuera. Este cambio de polaridad, o sea, esta despolarización, y por eso pongo despolarización,
genera que se abra el canal de calcio dependiente del voltaje, y de este voltaje específicamente, de cambio de polaridad, y hace que el calcio ingrese al citoplasma, y esa entrada del calcio y el cambio de polaridad activa a los microtúbulos, los cuales van a generar el desplazamiento de las vesículas de secreción. La vesícula de secreción, que tienen un contenido que ahora lo vamos a analizar, se termina logrando la fusión con la membrana plasmática y la exocitosis de su contenido. ¿Y qué contienen estas vesículas? Para eso nos vamos un poco para atrás. Vemos cómo el ARN mensajero, que contiene la información que nos trajo el núcleo a partir de la secuencia del ADN, la transcripción y la traducción, la transcripción del ADN, y se va a producir posteriormente la traducción del ARN mensajero a la proteína, se adosa al retículo endoplásmico rugoso, genera la síntesis, la traducción y la síntesis de lo que se conoce como la pre-proinsulina, que al salir del retículo endoplásmico rugoso, una estructura primaria adecuada y una síntesis adecuada, se va a eliminar esta molécula señal de plegamiento correcto, va a tomar la vía biosintética secretora como proinsulina. Esta proinsulina va a ser constantemente modificada conforme avance sobre el aparato de Golgi a partir de enzimas que son endopeptidasas, que terminan clivando, y una de ellas, como ejemplo pongo, es la PC1, y van a terminar en el gránulo de secreción tomando la vía biosintética secretora, y al gránulo de secreción se lo considera la unidad morfológica y estructural de la secreción de insulina en la célula beta pancreática. Terminan en esta vesícula de secreción con las siguientes características. Tenemos insulina, la cual fue obtenida a partir de la proteólisis por la PC1, algo de proinsulina, que carece casi de actividad biológica, que quedó como remanente porque por el tiempo y la velocidad con la que se va moviendo a veces no llegan a clivar toda la proinsulina, así que nos queda algo de proinsulina. También tenemos acá la cromogramina, que no vamos a hablar mucho, pero es importante destacar que está también en el gránulo de secreción. Ya la borré porque la cromogramina no tiene tanta importancia. La amilina, la cual vamos a ver que ejerce efectos sinérgicos para con la insulina, vamos a detallarlo en otro video. Algunas enzimas como la PC1, endopeptidasa y zinc, importantísimo. ¿Para qué? El zinc lo que me va a permitir es establecer un examen. La insulina dentro del gránulo de secreción no se encuentra como examen, como monómero, se encuentra como hexámero, y la posibilidad de que esté como hexámero es porque existe zinc y tenemos un pH aproximado de 4.5. El pH de 4.5 y la presencia de zinc, sobre todo el pH, va a permitir que la insulina esté como hexámero, es decir, que estén 6 moléculas de insulina prendidas sobre la estructura del zinc a un pH de 4.5. Cuando llega este estímulo de secreción, el calcio aumenta, las vesículas que tienen carga negativa en su membrana se pueden, por diferencia, por una polaridad, o sea, por cargas distintas que se atraen, pueden atraerse con la carga positiva después de la polarización, de la despolarización, se adosa, se fusiona con la membrana y se produce la exocitosis de su contenido, se liberan todos estos componentes. Y no me quiero olvidar también del péptido C, que también se encuentra, se liberan, y hay un cambio brusco del pH de 4.5 a 7 aproximadamente en el medio extracelular, lo cual ese pH de 7, 7.4, 7.3, no vamos a entrar mucho en detalle, pero hay un cambio brusco del pH. Ese cambio de pH hace que el zinc se desplace, y esta insulina que estaba como hexámero, al liberarse al medio extracelular y después a la sangre, ya se liberen como monómeros. También se liberan en concentraciones equimolares el péptido C. Eso me sirve a mí, eso es muy importante. Acá tenemos un dato importante. Quiere decir que si se liberan, por dar un ejemplo, 10 moléculas de insulina,
se liberan 10 péptidos C. Esto me sirve a mí ¿para qué? Para cuando yo estoy haciendo un tratamiento con insulina exógena, es decir, yo le pongo a mi paciente insulina exógena, sintética, que es la que hablaba al principio, porque este paciente no secreta suficiente insulina y yo quiero saber qué tanta insulina está produciendo él endógena para no confundirme entre la insulina exógena y endógena, que no la puedo diferenciar con laboratorio. Entonces lo que utilizo es el péptido C, porque con el péptido C yo sé cuánta insulina endógena se está secretando. Es así que para eso la importancia de la conexión, de hablar del péptido C. ¿Qué es el péptido C? Y acá me desordeno un poquito porque me voy un poquito para atrás. El péptido C es el péptido de conexión que une la proinsulina con la insulina. Es decir, la preproinsulina la habíamos visto acá con su secuencia de señal. La proinsulina la vimos acá. La proinsulina tenemos una cadena A de 21, una cadena B de 30 y en el medio un péptido de conexión que a partir de la PC1, entre otras, que es una endopeptidasa que cliva, ahí tenemos como resultado la insulina activa y el péptido C. Ese péptido C y la insulina van a tener, por eso en concentraciones equimolares, y al secretarse se acelera la utilidad del péptido C. Bien, esto es lo que será el mecanismo de secreción y la introducción a la insulina. Ahora deberíamos hablar un poco de su mecanismo de acción en la siguiente parte. Bien, esta es la segunda parte del video de la fisiología de la insulina. Ya hablamos un poco de su estructura, ya hablamos un poco del mecanismo de secreción. Ahora me gustaría detallar un poco sobre el patrón de secreción antes de entrar sobre el mecanismo de acción y su contacto con el receptor de membrana. Cuando se produce la secreción, o si queremos hablar de la secreción de la insulina, es importante tener en cuenta que se produce de dos maneras. Hay una secreción denominada secreción basal, es decir, una cantidad de insulina que aproximadamente es una unidad internacional por hora, que se está secretando constantemente y que tiene las funciones de mantener la concentración de la glucosa dentro de los límites fisiológicos y que se está produciendo conforme no existe un estímulo para su secreción. Es decir, cuando no hay un estímulo que principalmente es prandial, es decir, o postprandial inmediato, es decir, ni bien se establece el aumento de la glucemia o de la glucosa en la sangre, que es el principal estímulo para su secreción, mediante no se esté produciendo eso, hay una cantidad de insulina que se está produciendo y se está liberando en forma basal, que es importante tener en cuenta porque después en el tratamiento vamos también a restablecer esta secreción basal y para eso vamos a utilizar insulinas que tengan vida media más larga. Por eso es importante entender que tiene dos momentos: un momento que es basal y que se está generando normalmente en el periodo de ayuna, y otro momento que es el momento prandial o postprandial inmediato, en el cual se establece un estímulo para la secreción, que principalmente dijimos que era la glucosa, pero que también hablamos un poco de que los ácidos grasos podían estimular la secreción. Es importante destacar que los ácidos grasos generan un efecto agudo que es estimulante. Los ácidos grasos, específicamente los de cadena larga, su exposición aguda a los ácidos grasos de cadena larga genera un estímulo para la secreción de la insulina. En cambio, un efecto crónico que es inhibitorio, y este fenómeno es conocido como lipotoxicidad. ¿Qué es la lipotoxicidad? Un daño que genera la exposición crónica a altas concentraciones de ácido graso en sangre, los cuales, en vez de estimular la secreción, inhiben la secreción de la insulina. Eso es el fenómeno de lipotoxicidad, que no es solamente un fenómeno que se da a nivel de la célula beta pancreática, sino sistémico.
pero analizando dentro de sus efectos sistémicos lo que produce en la célula beta pancreática es la inhibición de la secreción de la insulina. Y es un fenómeno fisiopatológico dado en la enfermedad de diabetes. También los aminoácidos, específicamente la arginina y la lisina. También hay un efecto vagal, específicamente la acetilcolina, que establece su acción por receptores muscarínicos, que son de tipo GPCR asociado a proteína GQ, que aumenta el IP3 y que a su vez eso aumenta el calcio, y ahí ya podremos establecer una relación con que el aumento de calcio provoca la estimulación o liberación de insulina. Eso genera estos estímulos, pero principalmente hablamos de la glucosa como el principal estimulador de la secreción, genera, si acá no hay estímulo, es decir que esto es 1 basal, cuando se produce el estímulo prandial o postprandial y del aumento de la glucemia, genera un pico, y ese pico responde a la liberación de los gránulos que estaban bien al lado de la membrana plasmática. Todos esos que estaban ahí esperando el estímulo se liberan y genera un pico de secreción que más o menos dura 10 minutos. Después desciende un poco para luego, si el estímulo continúa, volver a aumentar, inclusive puede irse un poco por encima del pico. Es decir, que por eso se dice que es bifásica. Bifásica porque tiene un pico agudo, después un valle, una meseta pequeña, y si el estímulo continúa, vuelve a aumentar la secreción. Esta segunda parte, en cuanto a la secreción de la insulina, responde a que continúa el estímulo, es decir, continúa la glucemia elevada. Entonces lo que tiene que hacer la célula es volver a tomar la vía biosintética secretoria, es decir, volver a estimular el núcleo, transcribir el ADN, traducir el ARN, generar la proteína, la preproinsulina, volver a tomar la vía biosintética, generar nueva insulina y liberarla. Y todo ese proceso toma más tiempo, y por eso se da de manera más paulatina que el primer pico, que era la liberación de esa insulina que estaba bien pegadita ya y preparadita para salir. Eso en cuanto a su secreción de esta basal. Bueno, ahora, cuando la insulina es liberada, dijimos que estaban en hexámeros en las vesículas, ¿se acuerdan? A un pH de 4 o 5 con el zinc en el medio, cambia el pH, y ese cambio de pH genera que la insulina de hexámero pasa a monómero. Es decir que una vez que la insulina va a la sangre, está como monómero. Este monómero va a ir a el tejido diana. Pero para ir al tejido diana, como no puede atravesar la membrana, debe actuar sobre el receptor de insulina. Y todo aquel que no vaya al tejido diana y se encuentre en plasma circulando, va a ser degradado por las insulinasas, que son enzimas que activan la insulina y de alguna manera contribuyen a el aclaramiento de la misma en el plasma. Para tomar contacto, para generar su mecanismo de acción, la insulina, como no puede atravesar la membrana plasmática, debe hacerlo a partir del contacto con su receptor, que se encuentra en la misma y que es una glucoproteína de transmembrana. Es un receptor de tipo enzima, específicamente tirosina-quinasa. Es una glucoproteína de transmembrana que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta unidas por puentes de disulfuro. Las unidades alfa se encuentran en el medio extracelular y las beta en el medio intracelular, y son las intracelulares las que tienen actividad enzima, específicamente tirosina quinasa. Al tomar contacto la insulina con el receptor de la insulina, genera adosamiento de lo mismo, cambio conformacional, autofosforilación de los residuos de tirosina al medio intracelular y la posibilidad de generar su mecanismo de acción, fosforilando principalmente los receptores
los sustratos del receptor de insulina, que se abrevia como IRS, que existen muchos. A partir de la activación, la proliferación de los sustratos del receptor de insulina y también otros medios, va a generar la traducción de la señal. Y esa traducción de la señal va a ser principalmente de dos maneras. Una traducción aguda, principalmente citoplasmática, y una traducción crónica, principalmente modificando y activando los factores de transcripciones y provocando una transcripción del ADN y una traducción proteica, y de esa manera modificando la actividad celular. Ahora, ¿de qué depende esto? Y depende de la célula sobre la que está actuando. Cuando actúe sobre los hepatocitos generará un tipo de cambio, cuando actúe sobre la célula muscular, la célula adiposa, generará otro tipo de cambio. Así que eso hay que ir viendo, depende de la región, pero el mecanismo de acción es lo mismo, el mismo siempre. Ahora, genera cambios sobre el metabolismo, pero yo quisiera que ustedes tengan y recuerden algo. Siempre la insulina, recuerden esto, es una hormona anabólica anticatabólica. Esto es la insulina, es una hormona anabólica anticatabólica. Es importante decir que siempre va a estar generando, es decir, genera mayor síntesis proteica, genera mayor acumulación de glucosa, moléculas de glucógeno, genera mayor utilización de la glucosa, mayor utilización de los aminoácidos para la síntesis proteica, genera la inhibición del lipasa hormona sensible, por lo tanto mayor acumulación de litio, es decir, todo lo que sea anabólico anticatabólico. Eso es una hormona esencialmente anabólica anticatabólica. Otra característica importante, así que para eso les hago pregunta, es la única hormona que tenemos que responde y que genera hipoglucemia. Es la única hormona hipoglucemiante. Para las hiperglucemiantes vamos a tener 4. Para la hipoglucemiante es solamente la insulina. Así que es la única hormona hipoglucemiante, es una hormona anabólica anticatabólica y actúa sobre su receptor, que tiene esas características que debemos recordar. Después, depende del tejido donde actúe, generará ciertas modificaciones. Miren, con respecto a el metabolismo ya lo vamos a detallar, pero hasta acá quiero que recuerden esto.